Germán, parece que la opinión pública española reacciona a los dramáticos sucesos del presente de manera distinta a la del norte de Europa. Allí la preocupación por la guerra de Ucrania, el efecto de la inestabilidad constitucional en Estados Unidos resulta grande. La prensa parece desempeñar un papel diferente en ambos lados de Europa. ¿A qué se debe? ¿Puedes comentar sobre esta preocupante situación? Claro. Bueno, yo creo que lo primero que hay que establecer y entender es que estamos en una época, como dice Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, una época transaccional. Es decir, no hay compromisos constitucionales férreos. Lo vemos en Estados Unidos, ¿no?, donde los republicanos cambian lo que está establecido ya en la Constitución, que no se puede mover, y ellos hacen de su capa un sayo. Lo mismo ha ocurrido en España con la ley de la amnistía y otros, que los políticos hacen lo que quieren y cambian. Entonces ya la Constitución, ese ancla férreo que mantiene y defiende los derechos del hombre, se diluye. ¿Estamos desprotegidos en manos de los políticos? Claro, ya en la España del siglo XIX, Cánovas del Castillo, el gran político conservador, hablaba de eso que se llama la España de las masas neutras, es decir, que a las masas eran incapaces de decidir por sí mismos. Y entonces el gobierno era el encargado, por medio de la prensa afín, a decirles lo que tenían que pensar. Mientras que los liberales, por el contrario, pensaban que los ciudadanos eran aptos para ejercer sus derechos constitucionales. Es decir, vemos un paralelismo entre aquel momento y el actual. ¿Y qué es lo que, cuando llegan los liberales, consiguieron realmente forzar el rechazo hacia esa idea de los conservadores de las masas neutras? La prensa. En 1883, un tío bisabuelo mío, Pío Gullón, ministro de la Gobernación, pasó la ley de policía de imprenta de 1883. España pasaba por primera vez una ley de libertad de imprenta. Es decir, los ciudadanos iban a recibir de los tres grandes periódicos, por ejemplo, el Imparcial, La Correspondencia y el Liberal, los tres grandes periódicos del siglo XIX, iban a recibir información fidedigna y libre, no dictada por el gobierno. Habíamos pasado de ser masas neutras a ser ciudadanos libres, gracias a la Constitución de 1878 y a la ley de la imprenta, que nos permitía entender lo que estaba pasando. Hoy en día resulta muy preocupante porque en Estados Unidos sabemos que Jeff Bezos, el dueño del Washington Post, o Elon Musk, el dueño de X, ¿verdad?, han decidido que no hay libertad de expresión. Elon Musk dice que sí, lo cual miente, y Jeff Bezos claramente le ha dicho a sus periodistas que eso no es así, que hay límites. En España ocurre lo mismo, lo estamos viendo con esa lucha que existe para ver quién se adueña de El País, que se ha convertido en un periódico que es la voz del gobierno. Entonces, estamos en esta lucha y esto es lo que está ocurriendo. Ahora, el otro fenómeno que a mí me preocupa, y es en lo que tú aludías en cuanto al norte y el sur de Europa, es que en España ya no hay masas neutras, por supuesto,
pero lo que sí hay es una especie de intelectuales, o más que intelectuales, quizás escritores, una gran cantidad de ellos, y lectores, etcétera, de clase media, que se preocupan poco de la reflexión y mucho de la emoción. Se refugian en la literatura, en el arte, y allí dejan que sus emociones se expandan, pero abandonan lo que es la reflexión. La reflexión sobre la situación política actual muy preocupante. Esa es la gran diferencia que existe ahora entre el norte y el sur de Europa. Efectivamente. Igual que nosotros, ¿verdad? Gracias a esta ley del 1883 o la Constitución del 1878, adquirimos libertades, etc. Ahora espero que pronto tengamos un ambiente renovado que siempre vamos detrás de Europa, es decir, nuestras leyes de imprenta, todo de libertad de imprenta, todo esto va detrás. Ya había pasado en Francia, ya había pasado en Inglaterra, había pasado en otros países, pero nosotros creo que llegaremos pronto a eso. Y haces muy bien en hacerme esta pregunta porque me parece que es esencial en este momento. Bueno, es muy llamativo que aquí en Holanda uno se informa muy bien. Sí. Y es un gran descanso después de estar en España, poder fiarte de los periódicos. Claro, y de que hay realmente una base y que la gente habla de esto. Sí. La gente habla continuamente. Sí, sí. Porque estamos viviendo un peligro existencial con la guerra y estamos viviendo un peligro existencial si no tenemos prensa libre. Sí. Así es, estoy muy de acuerdo. Muchas gracias, Germán.